Los portaaviones han sido durante este siglo y el pasado los buques de guerra más dominantes sobre el océano, consistiendo básicamente en estratégicas bases aéreas móviles que pueden desplazarse hacia casi cualquier rincón del mundo en cuestión de semanas. Ahora bien, aunque seguramente los buques de este tipo que conoces no se desvían mucho el uno del otro en cuestión de diseño y materiales de fabricación, te sorprenderá saber que durante la Segunda Guerra Mundial se ideó la construcción de uno de ellos hecho completamente de hielo y madera, para servir como un indestructible iceberg con pistas aéreas que pudiera operar en el Océano Atlántico. Sin embargo, ¿sabes de qué nación provino tan descabellado plan? ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas del buque? ¿Y por qué prácticamente nunca has escuchado hablar de él? Mi nombre es Carlos, y hoy en la armería te contaré todo al respecto sobre el intrigante Proyecto Habacuc. Comenzamos. Bajo constante amenaza de los submarinos alemanes en el Océano Atlántico, que durante los primeros años del conflicto causaron un alto número de hundimientos de buques aliados, el Cuartel General de Operaciones Combinadas de la Oficina de Guerra Británica comenzaría a buscar distintas alternativas para la construcción de navíos que de alguna manera pudieran resistir este tipo de ataques. Sin embargo, aunque la solución pudiera haber sido simplemente emplear mucho más gruesas y resistentes placas de blindaje de acero en el casco de dichos buques, con el correspondiente aumento en el porcentaje de aluminio en el resto de su estructura, para aligerar esta misma, ambos metales desafortunadamente escaseaban debido a su masiva utilización en casi todo el resto de la industria bélica de la época, por lo que destinarlos a construir un único buque o par de buques semi-invencibles no era para nada una prioridad de los altos mandos aliados. Es en este punto de la historia, a comienzos de 1942, cuando entra en juego el periodista, maestro e inventor inglés Geoffrey Pike, quien durante la Primera Guerra Mundial había sido corresponsal de guerra en Alemania y posterior prisionero del gobierno de dicha nación, y que a principios de la Segunda ya había trabajado algunos años en el Cuartel General de Operaciones Combinadas, como inventor de nuevos vehículos bélicos, terrestres y marítimos, para algunos proyectos de guerra de guerrillas y combate anfibio no convencional. Enfrentado con el problema de encontrar o inventar un material que pudiera servir para la construcción del antes mencionado buque invencible, Pike decidiría que la respuesta era nada menos que el hielo, pues este podía ser fabricado con solo el 1% de la energía que se requería para manufacturar una masa equivalente de acero. Con esta idea en mente, el inventor inglés propondría que el navío dominante del Atlántico Norte bien podría ser un literal iceberg, natural o artificial, aplanado en su parte superior para crear una pista de aterrizaje, y ahuecado para proveer refugio a su tripulación y enormes hangares para las aeronaves aliadas. En este momento me gustaría preguntarte, ¿qué te parece a ti la idea? ¿Consideras que desde el principio sonaba ridícula, o por lo menos extremadamente difícil de lograr? ¿Qué habrías propuesto tú en lugar de un portaaviones de hielo? Te hago estas preguntas porque Geoffrey Pike ciertamente no fue el primer inventor de la historia en proponer la construcción de tan descabellado buque, pues durante la década de 1930, tanto en Alemania como en Inglaterra, esta idea ya había surgido por lo menos 2 veces en el ámbito militar, pero sobre todo del lado británico, había sido descartada de la mano de los comentarios más burlones, cínicos y sarcásticos de los oficiales del almirantazgo inglés, como nada más que una mala broma y pésima idea. Conociendo este peculiar dato, Pike envió su propuesta escrita dentro de una valija diplomática, protegida con el más alto nivel de confidencialidad, directamente al Lord Louis Mountbatten, jefe de la Oficina de Operaciones Combinadas, quien después de recibirla y decidir que era una muy buena idea, de inmediato la reenviaría al primer ministro británico Winston Churchill en Londres, mismo que recibiría la sugerencia con bastante entusiasmo. Asignándole el nombre en código Habacuc al proyecto, el siguiente paso era determinar si el iceberg portaaviones podía ser construido lo suficientemente rápido, ya que primero se había analizado la opción de simplemente tomar uno de estos enormes hielos del océano y adaptarlo a las necesidades del buque, lo que rápidamente se descartó debido a que los icebergs naturales, por lo general, son demasiado pequeños y tienden a voltearse mientras flotan.
Dado este contratiempo, el proyecto hubiera sido cancelado de no ser por la invención del Pykrete, un material compuesto hecho con 14% de acerrín u otro tipo de pulpa de madera como el papel y 86% de hielo, que resultaba en una dureza mucho mayor que aquella de un simple bloque de agua congelado, y también demoraba más en derretirse. Pudiendo ser maquinado como madera y derretido y moldeado en diferentes formas como el metal, la gran resistencia del Pykrete fue demostrada incluso por Lord Mountbatten en Quebec durante la conferencia militar secreta Quadrant de 1943, frente a líderes de la talla de Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Mackenzie King, en un esfuerzo por convencerlos del gran potencial de dicho material. Tomando su pistola de servicio, Mountbatten disparó primero contra un bloque de hielo que quedó totalmente pulverizado, para después hacer lo mismo con un bloque de Pykrete que solo recibiría un rasguño, haciendo rebotar el disparo hacia otra dirección. Sin embargo, el único pequeño gran problema de este aparentemente milagroso material era que, de acuerdo a las pruebas preliminares, un buque fabricado con él se desplazaría demasiado lento a través del agua, a menos que su casco fuera enfriado hasta menos 16 grados Celsius, lo cual requeriría que el portaaviones contara con un costoso sistema aislante, una planta de refrigeración integrada y un complejo sistema de ductos a lo largo de todo el buque. Construyéndose entonces un modelo a escala del Habakkuk en el lago Patricia en Alberta, Canadá, para examinar el desempeño de distintas técnicas de aislamiento y refrigeración, así como del Pykrete contra impactos de artillería y explosivos. Este primer prototipo medía un total de 18 metros de longitud por 9 metros de ancho, pesaba aproximadamente 1000 toneladas y se mantenía continuamente congelado gracias únicamente a un motor de 1 caballo de potencia. Este enorme progreso en el modelo a escala, así como los prometedores resultados de las pruebas de resistencia del Pykrete, dieron a Churchill las razones que necesitaba para mostrarse extremadamente optimista sobre el proyecto e invitar a los jefes del almirantazgo británico a ordenar, con la más alta prioridad ejecutiva, la construcción del primer portaaviones Habakkuk, así como la fabricación inmediata de más buques idénticos en caso de que el primer ejemplar demostrara ser un éxito seguro en labores de combate. Por su parte, los constructores canadienses confiaban tener listo el primer navío para 1944, declarando que los materiales requeridos para la construcción eran nada menos que 300.000 toneladas de pulpa de madera, 25.000 toneladas de tableros de fibra para aislamiento, 35.000 toneladas de vigas de madera y 10.000 toneladas de acero, con un costo estimado del proyecto en 700.000 libras esterlinas de la época. Sin embargo, para mayo de 1943, el problema del lento desplazamiento del buque de hielo sobre el agua y de la subsecuente necesidad de un sistema de refrigeración mucho más agresivo y caro se había vuelto ya bastante serio, además de que se había determinado que el Habakkuk requeriría de muchos más refuerzos de acero de los inicialmente estimados, así como de una capa aislante del casco mucho más eficiente, todo lo cual causaría que el costo del proyecto se elevara hasta los 2.5 millones de libras de la época, y que fuera imposible tenerlo listo para 1944. No conformes con esto, los miembros del almirantazgo británico elevarían los requerimientos del buque para que éste tuviera un casco de 12 metros de espesor con resistencia del 100% ante cualquier tipo de torpedo, una autonomía de 11.000 kilómetros y la capacidad de resistir las olas más altas registradas hasta la fecha. Además, se requirió que la pista aérea del navío tuviera una longitud de 610 metros para poder albergar bombarderos pesados. Finalmente, aunque el diseño original haría uso de 2 juegos de hélices para girar el buque, uno en cada lado de este, la Marina británica exigió que en vez de ello se colocara un enorme timón de 30 metros de altura, cuestión técnica que jamás se resolvió. Así pues, el diseño final del portaaviones Habakkuk II, nombrado así después de todos los cambios al proyecto, habría tenido un desplazamiento total de 2.2 millones de toneladas, con varios turbogeneradores de vapor, proveyendo 33.000 caballos de potencia o 25.000 kilowatts,
a 26 hélices eléctricas montadas en los costados del buque, dado que una batería de motores convencionales en su interior habrían generado demasiado calor para un navío hecho de hielo. Armado también con 40 torretas de 4.5 pulgadas y propósito general, y numerosas ametralladoras antiaéreas, el portaaviones Habakkuk habría sido capaz de transportar y lanzar al combate un total máximo de 150 cazas o bombarderos de 2 motores cada uno. Sin embargo, a pesar de los aparentemente prometedores pronósticos operativos, el prototipo construido en el lago Patricia le confirmó a sus inventores que el buque de tamaño completo requeriría de más presupuesto, maquinaria y material para construirse que una flota entera de portaaviones convencionales. Pero supuestamente esta información no se habría revelado a Churchill sino hasta muy tarde en el proyecto, por miedo a la reacción del primer ministro británico. Aunado a ello, la necesidad del Habakkuk habría disminuido a través de los años debido, entre otras cosas, a que Portugal ya había dado permiso para utilizar bases aéreas en las islas Azores para la cacería de submarinos alemanes, a la introducción de nuevos tanques de combustible de alta capacidad para los aviones de patrulla británicos sobre el Atlántico, y sobre todo a la muy alta demanda de acero en otros aspectos de la industria bélica de las naciones aliadas. Por ello, en diciembre de 1943, se llevaría a cabo la última reunión de los líderes del proyecto Habakkuk para tratar la cancelación de este, citando que la construcción del buque era demasiado impráctica debido a la alta demanda de recursos y a las dificultades técnicas no resueltas en su planeación, particularmente aquella de la planta de refrigeración del portaaviones, que por sí sola requeriría más acero que el utilizado para construir un portaaviones convencional entero. Sin embargo, de haber sido construido, sin duda el proyecto Habakkuk habría sido, por lo menos, una muy memorable y casi imparable máquina de guerra, de la que quizás sobrevivirían varios componentes hasta el día de hoy, pues incluso al prototipo construido en el lago Patricia, precariamente refrigerado por un diminuto motor y abandonado después de la cancelación del proyecto, le tomó casi 3 años derretirse por completo. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, Restored, Mateo Manuel Dirieburna, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Gustavo Duranz, Emanuel Seoane, Ana Gamiño, Tomás Aristein, Andrei Jesús Espinosa, Víctor López, Kelvin Cero, Horacio Mata González, Michael José Mayorga Salazar, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Ferry Fox, Gustavo Plaza, Gerardo Sánchez de la Barquera, Ribenk, Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.